Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses o frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy día quiero hablar acerca de la palabra de Dios para el momento, para la hora, y el llamamiento de Dios a su pueblo. La Biblia, escúchenme, pongan atención. Dios se tomó el tiempo y el cuidado de dejar registrado la historia, y tenemos nosotros en la Biblia, en el libro de la Biblia, tenemos registrada la historia desde el inicio del mundo, desde que Dios creó los cielos y la tierra. Está registrada toda la historia, ya más o menos 6,000 años de la era del hombre, de la presente era del hombre, hasta el momento. Y está registrado todavía por lo menos 1,000 años más, que corresponden al último milenio, antes de que volvamos a la eternidad, donde ya el tiempo no existe. Dios dejó registrada la historia, ¿sabe por qué? Porque en la soberana y sabia voluntad de Dios, Él determinó que en este mundo la historia sea cíclica, o sea, que las cosas la historia se vaya repitiendo, que vayan habiendo ciclos que se vuelve a repetir. Es como yo cuando troto aquí las mañanas, yo me doy, 25, 30 vueltas a todo este recinto, pero es el mismo recorrido, o sea, comienzo en la nieve y termino en la nieve. Entonces son ciclos, son 25 ciclos, 25 vueltas que recorro el mismo espacio. Así es la historia. Las cosas que pasaron se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Dice la Escritura que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y que Dios repite lo que ya pasó, que vuelve a acontecer. De pronto en otro contexto, pero los elementos son los mismos, no cambian, no varían. En otra parte dice que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que ya es. ¿Y qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que se hizo? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, aquí esto es nuevo? Dice, no, ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Entonces, la historia es cíclica. Entonces, escúcheme, lo que venimos diciendo, esta es una llave para entender la palabra de Dios. Si usted quiere entender la Biblia, no se invente, no se imagine, no se suponga el futuro, no trate de adivinar. Más bien, vaya a la historia, estudie la historia, y usted puede saber cuál es el futuro. Y usted puede saber qué está sucediendo ahora en el presente. Esta es una clave, una llave para poder entender.
entender la vida y lo que está sucediendo y lo que está pasando hoy en día. Entonces, mire, pongo unos 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús ya estuvo en la historia. La Biblia usa lo que se llama tipo, figura y sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado usted encuentra historias y personajes, acontecimientos que son o fueron tipo, figura y sombra de lo que venía más adelante. Por ejemplo, Isaac, el hijo de Abraham, el muchacho, hijo único de Abraham. Abraham no tuvo más hijos con Sara, sino solamente a Isaac. Este fue su único hijo y lo tuvo en la vejez. Abraham, su padre, lo amaba, lo quería, lo adoraba, por así decirlo, entre comillas. Porque para empezar era su único hijo. Y en segundo lugar lo tuvo a los 100 años, cuando ya era muy viejo. Entonces él lo amaba, lo quería, lo adoraba. Y cuando llegó a la adolescencia, dice que un día Dios le dijo: llévalo a un monte que te voy a indicar y allí sacrifícame a tu único Isaac. Y la Biblia dice que Abraham obedeció a Dios. Cogió al muchacho, tomó leña, tomó fuego y se fue de camino hasta el monte que Jehová le había indicado. Cuando llegó allí, dejó a los criados abajo en el monte. Él tomó al muchacho, la leña, que la puso sobre el muchacho, tomó el cuchillo para el sacrificio y tomó también el fuego y empezó a subir la montaña. Cuando llegaron arriba, acomodó las piedras para el sacrificio y luego tomó a su hijo y lo puso sobre la piedra para crucificarlo. Todo esto era figura y sombra de Jesús. A Isaac no lo estaba crucificando ningún extraño, lo estaba crucificando su propio padre. Por eso es que Jesús fue crucificado no por el diablo. El diablo no quería crucificarlo. Varias veces le dijo que no permita eso. Estando en la cruz mismo le decía: bájate. El que lo estaba crucificando era Dios el Padre. Lo estaba crucificando para poder perdonarnos a ti y a mí los pecados. ¿Cómo sabemos que era el Padre, que Dios lo estaba crucificando? Por la figura y la sombra, por Isaac. Porque Isaac, quien lo llevó arriba y lo crucificó figurativamente o figuradamente, fue su propio padre. Usted ve que Jesús cargó la cruz. Eso ya estaba escrito. ¿Quién cargó la cruz para el sacrificio de Isaac? El mismo Isaac. Su padre lo puso sobre él. Él cargó su propia leña, donde iba a ser sacrificado. Lo mismo hizo Jesús, cargó su propia cruz, donde fue crucificado. Entonces, Isaac fue figura y sombra de Jesús. Eso era figura, tipo, figura y sombra. Bueno, atención, otra figura, tipo y sombra de Jesús fue José. José fue aborrecido por sus hermanos, fue amado por su padre, fue vendido por sus hermanos y fue a la cárcel porque lo vendieron a Egipto y lo acusaron allá lo calumniaron y lo mandaron a la cárcel. Y de la cárcel Dios lo sacó para que fuese amo y señor del país de Egipto, que era la nación más fuerte y poderosa del mundo en aquellos días. Esto es figura y sombra de Jesús. Jesús también fue aborrecido y odiado por sus propios hermanos, su familia, la tribu de Israel, la nación de Israel. Fue vendido igual que José. Fue calumniado. Y lo mataron, también lo mandaron al calabozo de la muerte. Pero del calabozo de la muerte, Dios lo resucitó y lo hizo Señor de señores y Rey de reyes de todo el universo. Y ese reino está muy cerca de que se cristalice o de que se visualice o de que se establezca ya de una manera literal sobre la tierra. Así como José. Todo es figura y sombra. Por eso Jesús sabía que lo iban a vender. Él dijo, uno me va a traicionar. Él sabía que así tenía que ser. Entonces, todo se va repitiendo. Y Jesús entendió todo lo que estaba sucediendo en su tiempo porque Él leyó las Sagradas Escrituras.
Entonces él sabía que nada nuevo hay debajo del sol, que todo lo que va a suceder ya sucedió antes. Entonces que había que ir a la historia y conocer esto. Otra figura y sombra muy importante que es interesante que todos lo entendamos es la nación de Israel. La nación de Israel es figura y sombra de la iglesia. Cuando Dios creó el mundo, no lo creó para Israel, lo creó para toda la humanidad, para su pueblo, sus hijos. Pero como el pueblo rechazó a Adán y Eva, en Adán y Eva rechazamos el gobierno de Dios y decidimos y optamos por autogobernarnos. Y Dios permitió, en su soberana voluntad dejó que eso suceda así. Y hemos venido 6,000 años autogobernándonos. Dios no está gobernando la tierra. Yo no quiero decir que Él no es soberano. Él puede intervenir y hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, porque es Dios todopoderoso. Pero en su soberana voluntad, Él decidió permitirle al hombre autogobernarse. Y es claro que Él todavía pone y quita reyes, pero Él pone y quita reyes de la gente que el pueblo tiene. Y así hemos venido. Escúcheme, Dios tuvo en mente, le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Pero tomó la nación de Israel como figura, tipo figura y sombra de la iglesia para el futuro. Y de esa nación, trabajó con esa nación. Y en Israel nosotros podemos ver todos los elementos que conciernen a la iglesia. Por ejemplo, la nación de Israel en Egipto se multiplicó y fueron esclavizados. La esclavitud es tipo del pecado. Faraón es tipo de Satanás. Moisés es tipo de Jesús. Moisés fue a rescatarlos y a salvarlos. El paso del Mar Rojo es tipo del bautismo, dice Pablo. La muerte de los corderos en esa noche cuando murieron los primogénitos es tipo de Jesús muriendo en la cruz. Es uno de los tipos de Jesús muriendo en la cruz. Y luego salieron al desierto y allí celebraron un pacto. La nación de Israel celebró un pacto con Jehová Dios. También la iglesia ha celebrado un pacto con Dios. Ellos lo hicieron con sangre de animales, nosotros lo hemos hecho con la sangre de Jesús. A ellos los liberó Moisés, a nosotros nos liberó Jesús. Él vino a salvarnos del pecado y de la esclavitud del pecado en Egipto. Todas esas son figuras y sombras. Ellos pasaron por un desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros venimos ya cruzando 2000 años por un desierto espiritual antes de entrar al reino de los cielos. A ellos se les dio un pedazo de territorio muy pequeño allá en el Medio Oriente. A la iglesia, a nosotros, se nos ha prometido todas las naciones de la tierra, todo el planeta entero, hasta el último rincón, será el reino de Jesucristo y el reino de los hijos de Dios. Todo es figura y sombra. Yendo en este sentido, escúcheme, quiero llegar hasta los profetas. Cuando Dios levanta a Isaías, levanta a Jeremías y levanta a Ezequiel, a Daniel, lo hace al final del periodo de los reyes. Finalmente ahí empieza otra figura y sombra de Israel, la nación de Israel, cuando ya comenzaron a ser gobernados por los reyes y fueron en decadencia, y cada vez el pueblo fue más desobediente y reacio hacia Dios. Se quedó con una religión solamente superficial, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y Dios comenzó a advertirles a través de los profetas diciendo: hey, si ustedes se portan mal, si ustedes no obedecen a mi palabra, si ustedes siguen pecando y pisoteando mi ley, yo los voy a castigar y yo los voy a echar de mi tierra y serán ustedes muertos a espada, con hambre y con pestilencia. Y Dios levantó, por ejemplo, a Isaías. Isaías fue un profeta que estuvo antes de la deportación a Babilonia. Dios levantó después a Jeremías. Jeremías fue un profeta que tuvo su trabajo en el tiempo en que sucedió la deportación. Y luego vino también Ezequiel.
Él en cambio estuvo en la deportación y posterior a la deportación, cuando el pueblo estuvo ya en Babilonia y regado por toda la tierra. Y Daniel profetiza cuando ya estuvieron en Babilonia deportados. Allí Dios levanta a Daniel y él habla acerca del retorno y el regreso de los hijos de Israel otra vez a la tierra. Si Israel es figura y sombra de la iglesia, entonces tenemos que encontrar un paralelo de esto para la iglesia de este tiempo. Entonces, Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel son profetas que fueron enviados no a los filisteos, no a los asirios. Ellos no fueron a profetizar a Moab, aunque dijeron una que otra profecía de ellos, pero solamente profetizaron o dieron una profecía del futuro para ellos. Pero la verdad es que su mensaje fue a la nación de Israel, al pueblo de Israel, una nación que se había apartado de Dios, se había prostituido de Dios, que se había quedado solamente con la religión por encima, pero que su corazón estaba apartado de Dios, estaban entregados a la idolatría. O sea, sí tenían templo, sí guardaban las fiestas y muchas cosas, tradiciones de la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amaban otros dioses, tenían altares a otros dioses de las naciones ajenas alrededor de ellos, y al mismo tiempo iban al templo de Dios. Entonces Dios comenzó a amonestarlos una y otra vez. Comenzó con Isaías a decir: ¡hey! ¡Cambien! ¡Vuélvanse a mí! Yo puedo perdonarles si ustedes se arrepienten. Pero si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Yo los voy a sacar de mi tierra, porque ustedes están contaminando mi tierra con su idolatría, con su fornicación, con su latrocinio, con su adulterio y con todos sus pecados que están cometiendo. Arrepiéntanse. Lo que yo quiero que notemos es lo siguiente, escúcheme, que estos profetas fueron enviados a la nación de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que ya se suponía que era el pueblo de Dios. Un pueblo que estaba engañado, un pueblo que creía que estaba bien. Porque si usted lee a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel especialmente, usted va a encontrar que el pueblo no aceptaba su mensaje. ¿Sabe usted que en los tiempos en que vivieron Isaías, Jeremías y Ezequiel, ellos fueron tenidos por falsos profetas? Y la gente se molestaba, y los reyes se molestaban, y los sacerdotes se molestaban, y otros profetas, que habían muchos, se molestaban con ellos y les decían que eran falsos profetas, porque ellos hablaban contra el pecado, encaraban el pecado del pueblo, en tanto que los demás decían: no, todo está bien, nosotros somos el pueblo de Dios, nos sacó de Egipto y nos dio esta tierra, Él nos va a guardar, estamos bien, no estamos haciendo nada malo. Y ellos todos declaraban que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel eran falsos profetas, y los perseguían y los querían matar y los encarcelaban. Entonces yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, escúchenme, hoy en día también estamos al borde de terminar un ciclo de la iglesia. Estamos en principios de dolor, estamos en la recta final, antes de que venga Jesucristo a establecer su reino en la tierra. Pero antes de que Jesucristo establezca su reino en la tierra, va a venir un juicio tremendo sobre toda la tierra. Y lo trae Dios, no el diablo, no Satanás. Y es necesario que también nosotros nos levantemos y prediquemos y profeticemos, como lo hicieron Isaías, Jeremías y Ezequiel, y encaremos, confrontemos el pecado al pueblo, a la iglesia, porque no somos enviados al mundo, sino a predicarle a la iglesia. Yo creo que ya el tiempo de evangelizar en el mundo, y no digo que no hay que hacerlo, pero yo pienso que ese tiempo está terminando. Ya llegó el tiempo en que hay que depurar la iglesia. ¿Por qué? Porque ya se viene el juicio, ya se viene el final. Y la iglesia que no está bien ubicada, la iglesia que no se ha consagrado, que no se ha arrepentido, pues simplemente será esparcida y tendrá que sufrir los juicios que se vienen sobre la tierra.
Yo voy a comenzar y vamos a seguir hablando durante los siguientes años que Dios nos dé vida acá. Y el mensaje nuestro es un llamado al arrepentimiento. Así como Jesús, cuando vino a la primera venida, Él no fue a predicarles y hablarles del arrepentimiento a los países o naciones de alrededor. Jesús fue a la nación de Israel, y cuando comisionó a los 12 discípulos, les dijo: no vayan por caminos de gentiles, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los mandó a predicar, y el mismo Jesús no salió, se dice geográficamente, del territorio de Israel, y se dedicó a predicar en Israel. Y Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ya Él murió y resucitó y se fue para el cielo, es que Él dijo que vayan a todas las naciones, porque ya comenzó el tiempo de la iglesia. Hoy en día han pasado 2000 años y ya la iglesia está sobre la tierra. Lamentablemente es una iglesia que se ha apartado de Dios. Es una iglesia que tiene su corazón lejos de Dios. Que sí tenemos las costumbres religiosas, sí vamos a la iglesia, sí tenemos una Biblia, sí por ahí oramos, más sea para comer. Hacemos una que otra cosa por ahí, pero Dios está lejos del corazón nuestro. ¿A quiénes adoran ustedes? No están adorando un equipo de fútbol, no están adorando a la moda, no están adorando el Facebook, no están adorando tantas cosas que hay hoy en día que son las que a ustedes les importa. Y no les importa Dios. Y el problema es que, así como en el tiempo de Isaías, Jeremías y Ezequiel, la iglesia estaba engañada, el pueblo estaba engañado. ¿Y quiénes lo engañaban? Sus propios sacerdotes, sus propios profetas. Los falsos sacerdotes, los falsos profetas, que le hacían creer al pueblo que todo estaba bien. Y cuando venía alguien como Isaías, Jeremías o Ezequiel a decir: arrepentíos, arrepiéntanse, están mal, obviamente les caía mal. Dice la Biblia que en los tiempos de Jeremías la ciudad de Jerusalén ya estaba sitiada, estaba rodeada por Nabucodonosor, los caldeos. Ya estaban ellos ahí por meses encerrados, ya se estaban comiendo los burros, ya se estaban comiendo los propios hijos, los propios niños. Habían casos en que la mujer, una madre le decía a la otra: comámonos hoy tu hijo y mañana nos comemos el mío, porque a la final no vamos a sobrevivir. Y los niños pequeños son los primeros que van a morir. Entonces comámonos. Llegaron a ese extremo. Y se levantaba a Jeremías y decía: ¡hey, arrepiéntanse, arrepentíos! Vuélvanse a Dios y Él tendrá misericordia de ustedes. Pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron oír. Y yo sé que ese tiempo se está repitiendo, porque nada nuevo hay debajo del sol. Israel fue figura y sombra de la iglesia. Y nada nuevo hay debajo del sol. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Se está repitiendo la historia. Y hoy en día, al igual que en esos tiempos, se necesitan hombres y varones llamados por Dios para empezar a depurar la iglesia, a encarar o a denunciar el pecado que está dentro de la iglesia. Y vamos a seguir hablando en lo posterior de esto, pero hoy día quiero hablar un poquito acerca del llamado de Dios. Hemos leído un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Estas 7 iglesias, estos 7 mensajes a las 7 iglesias, escúcheme, aquí se encierra las 7 edades de la iglesia. O sea, esto describe a la iglesia desde el inicio hasta el final. Son 7 periodos. Estas 7 iglesias fueron 7 iglesias que existían literalmente en el tiempo de Juan. Existían estas iglesias en diferentes lugares en ese tiempo. Pero estas 7 iglesias también son 7 periodos por los cuales la iglesia ha pasado. Estas 7 iglesias han estado presentes, sus características han estado presentes en todos estos 2000 años de la iglesia. Pero cada iglesia o cada periodo ha estado marcado de una manera más evidente por las características de una de estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia del comienzo fue la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Cuando comenzó la iglesia, una iglesia celosa, una iglesia que no soportaba el mal. La doctrina estaba pura, limpia en esa época. Pero luego de eso vino el tiempo de la persecución de la iglesia y entramos a Esmirna. Y ahí en Esmirna ya hay persecución, ya se mata a los cristianos.
al comienzo de la iglesia. Luego de eso viene Pérgamo, ¿no? Y en Pérgamo también ya se mete la persecución muchísimo más y se comienza a torcer la doctrina, la enseñanza. El mundo comienza a entrar en la iglesia. En Tiatira no se diga, dentro de la iglesia estaba gobernando Jezabel. Ya estaba ella haciendo y deshaciendo dentro de la iglesia. Se metió la religión dentro del cristianismo. Y luego sigue Sardis, y luego sigue Filadelfia, y la última de estas es la Odisea, es la que hemos leído hoy día. Es la iglesia del último tiempo, es la iglesia de este tiempo, de este momento en que estamos viviendo nosotros, que se parece nada menos y nada más al Israel que vivió Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es la misma condición espiritual. Le dice Jesús, le dice a Juan, escribe al ángel que está en la iglesia de la Odisea, el amén, el fiel, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Este es Jesús, esto dice Jesús. He aquí yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses por lo menos frío o caliente, pero no tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque eres mediocre. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. La iglesia es mediocre. O sea, creemos en Dios, pero adoramos otras cosas. La verdad es que Dios no nos importa. Nos importa cualquier cosa menos Dios. Nos importan más los hombres, las mujeres, los enamorados, lo que sea, quedar bien con los amigos, pero no nos interesa Dios. Sin embargo, decimos que creemos en Dios. Sin embargo, sabemos orar. Sin embargo, decimos que somos cristianos. Pero nuestro corazón está afuera, no estamos viviendo con Dios. Es una iglesia tibia, no es ni fría ni caliente. No eres tan malo como para decir yo soy totalmente mundano, pero tampoco eres tan bueno como para decir yo soy cristiano. No eres ni lo uno ni lo otro. Yo le pregunto a ustedes, varones y mujeres, ¿qué quieren ustedes? ¿Una muchacha o un muchacho que te diga te quiero y no te quiero? Sí te quiero mucho, pero también me gusta la vecina. O tú quieres uno que te diga, ¿sabes qué? No te quiero a ti, le quiero a la vecina. Yo pienso que tú prefieres ese, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? O sea, frío, ¿me entiendes? Prefieres frío uno que tibio. Uno decidido. O ¿sabes qué? Lárgate con ella o te quedas conmigo, pero no puedes estar con las dos. O con los dos. Porque ahora es igual. Y se dice que las mujeres nos ganan más en esa hora. Que han cambiado los tiempos. Entonces así es Dios. Dios nos ama, nos quiere, pero Él quiere que seamos definidos. O somos hijos de Dios o no somos. Preferible que le digas, Señor, no quiero saber nada de ti, me voy para el mundo. Tal vez cuando ya vayas al infierno te pongan en una paila no tan caliente. Porque por lo menos fuiste honesto. Pero si tú estás aquí y allá y acá, entonces te van a poner en la más caliente de todas. Porque te lo mereces, porque jugaste con Dios. Entonces Dios le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es la iglesia de hoy en día. Son iglesias cómodas, iglesias ricas. Iglesias que tenemos todas las comodidades y las facilidades. Iglesias que sostienen una casta pastoral que vive bien. Yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres, le dice Dios, no sabes que eres un desventurado. Eres pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que eres delante de mí.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque para mí tú no eres rico, porque la riqueza para mí no son los carros de lujo, no son los grandes templos, las grandes catedrales, no son las mansiones y las casas que tienes, no son las buenas cuentas de banco que tienes, no son esas las riquezas que yo doy en este tiempo a mi iglesia. Otra cosa, compra de mí vestiduras, porque no es eso que aparentas, no es los lindos coros ni las lindas cosas que hay en la iglesia que tú dices que es excelencia para Jehová Dios. Eso no es. Yo quiero santidad. Yo quiero santidad. Porque de nada sirve todo lo que hacen en la iglesia, todos esos rituales tan hermosos y preciosos, cuando los que hacen eso están en adulterio, en fornicación, están robando, son maldicientes. No hay tal. ¿Y qué más le dice Dios? Y unge tus ojos con colirio para que veas bien, porque tenemos hoy en día doctores en teología, tenemos gente preparada secularmente o religiosamente que creen entender y conocer los tiempos que estamos viviendo y están hablando dulcemente a los oídos del pueblo, haciéndole creer que están bien, porque claro, ellos tienen su estatus y quieren mantener ese estatus, y el momento en que comenzamos a confrontar el pecado, la gente comienza a irse, porque hay muchos que son ricos robando, y hay muchos que están en la iglesia y están en pecado. Pero total, tenemos un Dios que es bueno, vivimos en gracia, nadie es perfecto, y estamos engañando al pueblo cuando Dios nos manda a confrontar el pecado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Sé celoso y arrepiéntete. Por eso es que el mensaje nuestro es arrepentimiento. Ven, hermanos, a mí no es que me encante solamente criticar y condenar a la gente y decirle que todos no sirven. Esa no es mi intención. Si confrontamos, si denunciamos el pecado, es para provocar arrepentimiento, por si acaso a alguno se le ocurra arrepentirse. No es porque queremos que se vayan al infierno. Si fuese ese el deseo de Dios y el nuestro, no diríamos nada, que se larguen al infierno, que sigan como están. Pero por si acaso alguno se arrepienta, Dios manda a hablar, a confrontar, a denunciar el pecado del pueblo para que haya arrepentimiento y se vuelva a Dios. Que entendamos que los juicios están comenzando y que es importante volvernos a Dios, arrepentirnos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios, estoy advirtiendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, me cree, me acepta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno me cree, yo le haré comer verdadero alimento espiritual, verdadera palabra de Dios, porque estamos comiendo carroña en este tiempo. Muchos ministerios grandototes se han levantado en base a carroña y no alimento verdadero de la palabra del Señor. Todo es superficial, es como el Israel de aquellos días de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora, yo quiero, y hemos hablado otro día acerca de la Odisea un poco más a fondo, pero yo quiero hablar un poquito del llamamiento de estos tres varones. Empecemos por Isaías. La Biblia dice que Dios le mostró una visión acerca del tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y cuando él estuvo allí, después de ver tanta santidad, dice que él se asustó y dijo: soy hombre muerto. Ay de mí, dijo, soy muerto, porque siendo yo hombre de inmundos labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al gran rey, a Jehová de los ejércitos. Y ellos creían que si alguien veía a Dios,
moría, porque no podía soportar tanta santidad. Entonces dijo, voy a morir. Pero dice la Biblia que vino un serafín trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar que está delante de Dios con unas tenazas, y vino y con ese carbón encendido tocó la boca de Isaías y le dijo, he aquí, esto tocó tus labios y tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Y se fue. Y después él escuchó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y estando él allí dijo, heme aquí, envíame a mí, le dijo a Dios. Y Dios le dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ve bien, ve por cierto, le dijo así, mas no entendáis, no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, tapa los oídos de este pueblo, ciega los ojos de este pueblo, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, y su corazón no entienda, y no se arrepientan, y no haya para ellos sanidad. Y él dijo, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta cuando las ciudades queden asoladas y sin morador, y la tierra sea convertida toda en un desierto. Hasta cuando haya alejado a todos los moradores, a los hombres de esta tierra. Entonces, escúchame, Dios llamó a Isaías para hablarle al pueblo de Dios. Hoy hay un mensaje que hay que hablarle a la iglesia. Y no digo a la iglesia Jubileo, digo a la iglesia de Dios en todo el mundo. Yo siempre aclaro que no estamos tratando de formar una nueva iglesia, una nueva denominación. No se trata de formar otra organización. Esto es justamente lo que ha dañado a la iglesia. Lo que se quiere es que el mensaje de Dios vaya de iglesia en iglesia, de hombre a hombre. No importa de qué grupo seas, a qué denominación pertenezcas. Eso no nos interesa ni le interesa a Dios. Porque Dios no tiene arreglos con ninguna denominación. Dios trata con cada persona en particular. Y la santidad y la relación con Dios es individual. Entonces, Isaías fue enviado a la nación de Israel, a la nación de Israel. Una nación, escúcheme, que no iba a entender, que no iba a hacer caso. Y Dios dijo, anda, háblales, aunque no te van a hacer caso. Y yo voy a instruir, pero hay que hablarles. Cuando Dios llama después a Jeremías, mira lo que dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, yo te conocí, y antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. Así que no me diga que los bebés no son seres humanos. Dice que Jeremías en el vientre ya fue apartado por Dios, y ya fue declarado profeta a las naciones, estando en el vientre, antes que naciese. Así que no venga con que esos no son seres humanos. El que mata a un bebé en el vientre está matando a un ser humano, y podría estar matando a un siervo de Dios. Entonces hay que tener mucho temor de Dios. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dice que Jeremías le dijo, no, Señor, ahí te equivocas. He aquí que yo no sé hablar porque yo soy un niño todavía. O sea, yo todavía no puedo. Yo no soy pastor, yo no fui a la universidad, yo no fui al instituto de teología. Yo no puedo hablar, yo no sé predicar, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, hey, ¿acaso que a mí me interesan tus títulos? ¿Acaso que a mí me interesan esas cosas? Eso sirve allá entre ustedes, entre los hombres. A mí no me sirve eso. No digas yo soy un niño, yo no puedo, yo no estoy capacitado. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y no temas delante de ellos. ¿Delante de quién? Delante del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No temas delante de ellos, porque el problema de Jeremías no era que no sabía hablar, el problema de él era el miedo que tenía la gente. Porque hace falta gente con pantalones y gente valiente para que se pare hoy en día frente a una iglesia que cree que están bien.
Una iglesia que porque tiene 100, 200, 500, 1000 miembros o 10,000 miembros creen que están bien, si no, no crecerían tanto, si no, no serían tan numerosos. Y decirles a ellos que están mal, que tienen un pueblo lleno de maldad y de pecado, gente que está robando, fornicando, adulterando y haciendo de todo. Hace falta gente, pastores con pantalones para hablarles y confrontarles con el pecado. Y ese tiempo llegó, porque el fin se acerca. Y el que no se arrepiente, Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que no se arrepiente, pues simplemente tendrá que sufrir las consecuencias, tal como lo sufrió Israel. No se olvide que Israel fue figura y sombra de la iglesia, que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Eso se va a volver a repetir. Y por eso Dios está levantando nuevos Isaías, nuevos Jeremías y nuevos Ezequieles para este tiempo, que se paren sin tener miedo para hablar la palabra de Dios. Así que no tengas miedo delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. He aquí, yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para derribar, para edificar y para plantar. Tú pues, cíñete los lomos, o sea, fájate los pantalones, fájate bien las faldas si son mujeres, llénate de valentía y háblales todo lo que yo te mande. Habla lo que yo te mande, anda y diles a este pueblo, y no tengas miedo delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Eso es tremendo. Cuando comenzamos a entender esto que estamos predicando hoy en día, cuando comenzamos a sentir el llamado de Dios, hay que entender que esto, Dios no acepta un no por respuesta. Tenemos que hablar, porque ay de nosotros si no hablamos y anunciamos lo que Él nos manda a decir, lo que Él nos está revelando. Porque dice Dios, no temas delante de ellos, no tengas miedo de hablar y de decir lo que tienes que decir. No importa si te quedas sin miembros en la iglesia, no importa nada, lo que importa es que digas lo que yo te mando. Y no tengas miedo, porque si tienes miedo, yo mismo te quebranto a ti delante de ellos. Eso es tremendo. Porque aquí en este día yo te he puesto por ciudad fortificada, por columna de hierro y por muro de bronce contra toda esta tierra, y contra los reyes de la iglesia, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes, sus pastores. Mire, está hablando de sacerdotes de la nación de Israel, está hablando de profetas de la nación de Israel, está hablando de los reyes y gobernantes de la nación de Israel, no de los impíos. No les tengas miedo, no les tengas miedo, dijo así. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mira, este fue el llamado que Dios le hizo a Jeremías. Dios necesita hombres y mujeres que no necesariamente tienen que ser pastores, ni titulados, ni nada. Pues, hombres y mujeres que amen a Dios y que amen la santidad y que tengan la valentía y los pantalones para hablar lo que Dios les manda decir. Porque somos mensajeros, no somos expertos, no somos escribas. Yo no me presento como alguien que conoce Biblia y que es un gran teólogo, no, señor. Yo soy un mensajero, y un mensajero no necesita ser un experto. Si viene un experto en electricidad y me manda a dar un mensaje a otra persona, yo, el mensajero, no necesito ser experto, el experto es él. Yo solamente llevo un mensaje. Y si la persona que recibe el mensaje me dice, pero explícame cómo, le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que me mandaron a decir. La explicación se la pides al experto. Somos mensajeros de Dios. Y nadie es tan experto para conocer todo. Pero hay muchos que sí se creen expertos y que han estudiado, y está bien. No estoy en contra de eso. Pero este es un mensaje específico, claro y directo, que tenemos que predicarle a la iglesia. Arrepentíos, que hay que sacar la idolatría de los corazones de la gente. Hay que dejar de amar otras cosas más que a Dios. Hay que dejar de amar el sexo más que Dios. La pornografía hay que rechazarla, porque hay millones de cristianos en las iglesias viendo pornografía todo el tiempo.
Y no nos han dicho eso antes. Y no hemos entendido eso antes. Y muchos consideran que eso es saludable y es sano. Y eso no es cierto. Eso es perversión delante de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede estar contento con una iglesia que es así? No importa que salte, brinque y chille en la iglesia. Son hipócritas. Y posiblemente sus mismos pastores son corruptos y están envueltos en todas esas porquerías. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volvernos a Dios. De volvernos el verdadero pueblo de Dios. No se trata de ser una denominación grande ni una congregación grande. Se trata de ser transparentes, honestos, verdaderos hijos de Dios. Llegó ese tiempo. Y hace falta Isaías, Jeremías y Ezequieles para enfrentar y predicar esta palabra en estos últimos días. Y por último quiero hablarles un poquito más acerca de Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Cuando dice ponte sobre tus pies, que decir, oye, párate pues. Porque yo no hablo con gente derrotada. Párate, porque quiero hablar con alguien valiente. Y dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba. Porque cuando Dios te escoge, claro, Él quiere tu sí. Señor, estoy dispuesto. Pero luego la fortaleza te viene de Él. La valentía te viene de Él. Y dice, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a la casa, a los hijos de Israel. Yo te envío a la iglesia. No te estoy enviando a los madianitas ni a los filisteos. Te estoy enviando a mi pueblo, a mi iglesia. A gentes rebeldes. Dios sabe lo que es la iglesia hoy en día. Nosotros pensamos igual que Israel de aquellos días, que estamos bien, que todo está bien, que estamos agradando a Dios. Y Dios dice, no me están agradando. Hay mucha hipocresía. Hay que corregir, hay que arrepentirse. Somos una iglesia, un pueblo engañado. Que me escuche esto todo el mundo. La iglesia hoy en día es una iglesia engañada. Cree que está bien, pero está mal. Tenemos miles y miles de profetas, de pastores y hasta apóstoles hoy en día que nos están diciendo que todo está bien y que Dios quiere que seas rico, millonario. Y no importa cómo consigues la plata, pero que tú puedes ser rico. Con tal de que diezmes, eso sí, y asistas a mi iglesia. Tenemos miles de estos, igual que en el tiempo de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Y hace falta que se levanten hombres y mujeres que se pongan en pie y que escuchen la palabra de Dios y estén dispuestos con valentía a anunciarla y dirigirla al pueblo. Cuando Dios llama a alguien así, uno tiene que renunciar a todo. Yo cada día voy renunciando más y más y más a lo que sea, porque yo sé que las consecuencias de un mensaje como el que he empezado a predicar me va a traer complicaciones, persecuciones, y no necesariamente de los paganos, sino principalmente de los mismos pastores y líderes de las iglesias y del pueblo cristiano. Esto va a pasar, va a suceder, es inevitable. Y dijo Dios, varón, escúchame, te estoy enviando a los hijos de Israel, a mi pueblo, a mi iglesia, que son gentes rebeldes, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Diles, así dice Jehová, yo pues te envío, le dijo Dios, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Sabe lo que es ser duro rostro? Es cara dura, como se dice.
Esa gente que tú le hablas, que está en adulterio, y dice, ¿y quién es perfecto? ¿Y quién es santo? A esa gente que tú le dices, que no robes a tus empleados. Págales por lo menos el mínimo, lo que corresponde a la ley. Y dicen, ¿y quién es perfecto? ¿Y quién es santo? ¿Acaso no vivimos en gracia? ¿Acaso no por eso murió Jesús, para cubrir nuestras imperfecciones? Es gente dura de rostro. No se ponen rojos. No les da vergüenza practicar el pecado. Jóvenes ministros de alabanza practicando sexo ilícito, fornicación, presos de la pornografía, de la masturbación y una serie de obscenidades más, y están como si nada. Gente de duro rostro. A esa gente se nos manda a predicarle, pase lo que pase, valientemente, la palabra de Dios. Y de empedernido corazón. ¿Sabe lo que es qué es empedernido? Viene de piedra. O sea, es tener un corazón de piedra, que tú le hablas y no les importa nada. Van a la iglesia, escuchan el mensaje, cantan, alaban, gritan, escuchan el mensaje, pero ni siquiera les entró para salirles por acá. Todo rebota. Llegan a la iglesia como si fuesen pueblo de Dios. Hasta aplauden y felicitan al predicador por su mensaje, pero no hacen caso ni ponen por obra el mensaje. Para ellos solo somos como cantores románticos, que tenemos bonita voz, que predicamos lindo, sí, todo lindo, qué chévere que es mi pastor, pero no hacen caso. Qué buen mensaje, pero no hacen caso, no ponen por obra la palabra de Dios. Ese es el problema que tenemos hoy en día, porque el problema no es solamente los falsos pastores y los falsos profetas. El problema también es el pueblo, porque al pueblo le encanta y le gusta gente que le acaricie en los oídos, gente que le hable lo que ellos quieren oír. Quieren motivadores más que predicadores de la verdad, gente que les haga sentir bien antes gente que le diga la verdad de Dios. Y se trata de salvarnos, no de sentirnos bien. Hemos dicho que hay que amar, no tanto hacerlas felices. No me importa si no te hago feliz. A mí me importa es amarte con el amor de Dios, salvar tu alma. Y es por eso que tenemos que predicar y hablar esto. Dios le dijo, yo te he mandado a hablarle a gente, a hijos de rostro duro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová. Esto es lo que dice Dios: arrepentidos, deja la fornicación, deja el adulterio, deja el robo, deja el chisme, el odio, el resentimiento, y vuélvete a Dios. Les dirás, así ha dicho Jehová. ¿Acaso ellos te escuchen? Y si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, ojalá alguno escuche y haga caso. Pero si no hacen caso, que va a ser el caso de la mayoría, el día que estén delante de Dios no podrán decir, no es que nadie nos predicó bien, es que no tuvimos un pastor que nos hable la verdad. Tendrán que reconocer que sí hubo profeta entre ellos, verdadero profeta, verdadero pastor entre ellos. Tú pues, hijo de hombre, esto hablo para todos los que estén sintiendo el llamado de Dios para predicar la palabra de Dios del tiempo, del momento en que estamos viviendo. Tú pues, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque vamos a escuchar muchísimas cosas. No de los impíos, de la misma iglesia, de los mismos pastores, de los mismos líderes de las iglesias evangélicas. No tengas miedo de sus palabras, porque son casa rebelde.
les dirás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te digo. Pastores, líderes, dice Dios, oye lo que yo te digo, lo que yo te hablo. Oye lo que Dios dice, porque estamos oyendo tanto a Cas Luna, tanto a Dante Gebel, y déjeme ponerme también a mí, tanto a Miguel Moreira, que no oímos a Dios, no comemos. Come, devórate este libro. Óyele a Dios. El problema es que escuchamos a tantos y a tantos, pero no escuchamos a Dios. Estamos escuchando tantos falsos profetas y falsos pastores, pero anda la Biblia, léete, cómete la Biblia y recibe de Dios directamente el mensaje. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy, no lo que te da Miguel Moreira, lo que yo te doy. Y es lo que está en este libro, lo que está en su palabra. Cómete, devórate Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Esos son los profetas, escúchame, que hablan con el mensaje para este tiempo que estamos viviendo hoy en día. Dice Jeremías, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Había un rollo de libro. Y extendió el rollo delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Porque tú tienes que leer por delante lo que leen tus ojos, pero tienes que leer lo que está por detrás, que eso te lo muestra el Espíritu Santo. Y había escritas en él, en ese rollo, endechas, lamentaciones y ayes. Escúcheme, ¿qué había allí? No había mensaje de la prosperidad, no había mensaje que estamos bien. Habían endechas, lamentaciones y ayes. Porque ese es el mensaje de esta hora, de este tiempo. No gusta, pero ese es el mensaje. No es para reunir multitudes, no es para salvar almas. No es para hacernos famosos. Al contrario, más bien vamos a ser aborrecidos y rechazados y odiados, calumniados. Pero no importa, porque ese es el mensaje de Dios para la hora. Por si acaso alguno se arrepienta. Alguno quiere entender. Por si acaso algún jovencito quiera volverse a Dios y diga, ya estoy harto de vivir esta vida vacía, con tantas mentiras, con tantas cosas sucias. Ya quiero volverme a Dios. Y me dijo, dice Jeremías, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que está allí escrito en este rollo. No tengas vergüenza de predicar lamentaciones, endechas y ayes. No tengas miedo. Ten miedo de Dios, no tengas miedo de los hombres. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y dice Jeremías, y yo abrí mi boca y Jehová me hizo comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, llena tu vientre, alimenta tu vientre de este rollo y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Jeremías, y yo comí ese rollo y fue en mi boca dulce como miel. Ponme atención a esto. Cuando nosotros, esto me ha pasado a mí, hace algún tiempo atrás, bueno, casi toda mi vida, pero hace algún tiempo atrás en especial, yo vengo comiendo y devorando este libro como usted no tiene idea. Al punto que hay grandes secciones que me las sé de memoria ya. Porque para mí esto es más dulce que miel.
más dulce que miel. Pero yo sé que cuando yo lo entiendo, que cuando yo lo como, cuando yo lo comprendo, cuando Dios me revela esta palabra, me produce una satisfacción, una felicidad como usted no tiene idea. Pero también estoy clarito que las consecuencias, cuando eso llega al vientre, cuando lleguen las consecuencias, esto va a ser amargo, esto va a ser duro y va a ser difícil. Pero no importa. Esto es, es como cuando a ti te gusta algo demasiado y comes y comes y comes y luego te da una indigestión. Pero no importa, ya comiste, ya te saciaste. Pues escúchame, nosotros nos comemos este libro. Le dijo Dios: llena tu vientre y tus entrañas de este libro que yo te doy. Y anda y ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con las palabras del fulano y el mengano. Habla al pueblo de Dios con la palabra de Dios, pero para esto tú tienes que comerte y llenarte el vientre de tu corazón de este libro. Porque no te envío a un pueblo de lengua profunda, le dijo. No, no es un pueblo de lengua profunda que no se pueda entender, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No tenemos que ir a discutir con doctores, ni con ateos, ni con nadie. Yo no predico para la gente que no cree. El que no cree, que no crea. Me importa un rábano. Yo no voy a convencerle a nadie de que crea en Dios. Yo predico para aquellos que dicen que sí creen en el Señor. Yo no voy a debatir con nadie acerca de lo que Dios manda decir. Porque no hablo como un experto, estoy hablando como un mensajero. Y un mensajero no discute, no defiende lo que le mandaron a decir, solo transmite el mensaje. Y nada más. Si el necio dice no creo, pues que no crea. Me vale. Pero bienaventurados los que sí creen. No te he mandado a muchas naciones de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. No tienes que ir a hablar allá de ciencia ni de cosas que no entiendes. Habla lo que Dios te dice en este libro, punto. Comunica este mensaje y nada más. He aquí, dice Dios, yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Ponme atención a esto. Hay persecución, va a haberla. Pero Dios dice que en este tiempo, aunque nos persigan, aunque nos mandan a la cárcel, no nos vencerán. Jeremías, Ezequiel sufrieron, pero no los pudieron matar. Los metieron en un pozo, los metieron en la cárcel, los persiguieron, les hicieron pasar hambres, de todo les hicieron. Pero nadie los pudo matar. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Porque tenían un mensaje que transmitir. Así que he hecho tu frente y tu rostro más fuerte que el de ellos. Así que no los temas. No los temas. Y ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Una cosa que yo le agradezco a Dios es de que Dios no nos miente. Dios no nos engaña. Nosotros, para convencer a alguien de algo, siempre le pintamos la mejor cara de la cosa, para que acepte. Al menos si se trata de un trabajo difícil de hacer, le decimos, sí, pero sabes que esto es chévere, y tratamos de presentar el lado. Pero Dios no hace así. Dios te dice, en cambio, te van a perseguir, pelearán contra ti, pero yo estoy contigo y no te vencerán. Pero te van a aborrecer. Te estoy mandando a gente rebelde, a gente de cara dura, a gente de rostro
de piedra. Te estoy mandando a gente rebelde que no querrán oírte, así como a mí no me quieren oír. Te estoy mandando no para que te reciban como el gran predicador y el gran pastor. Con este mensaje tú nunca vas a ser el gran predicador y el gran pastor. No vas a tener invitaciones, te van a evitar. Porque no quieren tu mensaje. No quieren oír el mensaje de Dios. Solamente quieren gente que endulce sus oídos. Gente que les hable de prosperidad, de riqueza. Y gente que le diga que todo está bien, que Dios es un Dios de gracia y que al final nadie es perfecto y que el que está sin pecado que tire la primera piedra y que por eso murió Jesús en la cruz, porque no podemos ser perfectos, y llegan hasta allí y usan la gracia para pisotear la sangre de Jesús, sin entender que la gracia es para que no sirvamos más al pecado. Que la gracia no está en tolerar y hacernos de la vista gorda con el pecado, no es aceptar el pecado en nuestra vida. La gracia es recibir por fe en Jesucristo el poder para ser libres de la práctica del pecado. Y eso es por gracia. Entonces Dios dice que esto no es para cobardes, esto es para valientes. Dios dice que esto es para los que quieren recompensa en el reino de los cielos, no aquí. Esto es como dijo Jesús: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, no aquí, no en Carondelet, que se siente conmigo en mi trono, cuando Él sea el Rey de Reyes y Señor de señores aquí en la tierra. Hasta tanto pasaremos a la historia, como pasó Isaías, Jeremías y Ezequiel. No fueron reconocidos. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa padecen persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, no aquí. Porque así mismito persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así mismito persiguieron a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y a cuantos profetas más que mataron y persiguieron. Gócense, porque su galardón será grande en el reino de los cielos. Para hacer esto, uno tiene que llegar al punto casi de aborrecer su vida en este mundo, para poder ganar el reino de los cielos. Algún momento a Isaías, a Jeremías lo llamó el rey y estaban ahí todos los sacerdotes. Sacerdotes, eso es como decir los pastores, los líderes de las iglesias hoy en día. Lo llaman a Jeremías y dicen: háblanos palabra de Dios. Y claro, lo que ellos querían es que Jeremías claudique, que Jeremías hable igual que hablaban todos los demás, que hable de prosperidad, que hable bonito a la gente para que la gente no se vaya de la iglesia. ¿No ve que hay que pagar el préstamo al banco? ¿No ve que estamos endeudados? ¿No ve que hay que pagar la plantilla de predicadores, de pastores en la iglesia? Entonces no se puede asustar a la gente de la iglesia. Entonces decían que hable, pero que hable bonito. Entonces Jeremías, este tipo parece que no se quería a sí mismo, parece que querían que lo mataran. Lo sacaban de la cárcel donde estuvo muy mal. Y se para y ¿sabe qué? Esto dice Jehová, así, asado y cocinado. Y si no se arrepienten, se van para el infierno. En este caso era: y si no se arrepienten, serán llevados por Nabucodonosor y serán deportados. Y vuestras mujeres serán abiertas sus vientres y sus hijos serán asesinados si no se arrepienten. Y en cuanto a mí, hagan lo que les dé la gana con mi vida, les dijo así. Eso es tener pantalones para poder hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Esos son los hombres que se requieren en esta última etapa de la iglesia. Israel fue figura y sombra de la iglesia. Hoy en día ya Dios no trata con Israel. Israel no ha sido desechado por Dios. Israel es parte de la iglesia.
los judíos e Israel se salvan por la misma gracia que se salvan los gentiles y se salvan los cristianos, por la fe en Cristo Jesús. Ellos solamente fueron figura y sombra antes de que venga la iglesia. En la mente de Dios, antes de que haya Israel, estaba la iglesia. Y si no, lea usted a Abraham. ¿Acaso Dios de pronto gobierna en Jerusalén? Puede ser. Pero ya en este tiempo no hay dos pueblos, hay uno solo. Porque de los dos pueblos Dios hizo uno solo, dice el apóstol Pablo. Pero hay muchos que están viendo, dice que Israel es la señal de Dios, es el reloj de Dios, y con Israel están allá. La señal de Dios, lo que tienes que poner tus ojos es en este libro. Esto hay que mirar, esto hay que ver. Aquí está la señal, este es el reloj de Dios. Así que cómete este rollo. Abre tu boca y deja que el Espíritu Santo te lo haga comer. Llena tu corazón, tu mente con este libro. Porque es esta palabra la que hay que decirle a la gente. La palabra de Dios. La palabra es dura, pero es que los tiempos son difíciles. Y este es el mensaje de Dios para la iglesia. El Señor añada bendición, gracia, el Espíritu Santo trabaje y redarguya en las mentes de los corazones. Algunos me odiarán, otros me tendrán pena, otros me creerán, otros no sabrán qué hacer. Yo les pido que oren por mí y oren por ustedes, más que por mí, oren por ustedes, para que Dios abra el entendimiento, el corazón, y haga sensible sus corazones a la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en la tierra. Pon este celo, Dios mío, en mi corazón y en el corazón de todos tus hijos, para que tu nombre sea exaltado, no solamente en canciones, no solamente de labios para afuera, sea exaltado en los corazones primeramente de tu pueblo, Dios. Y que de esta manera venga tu reino, para que en toda la tierra se haga tu voluntad y tú seas el Rey de reyes y Señor de señores, porque así tú lo has determinado. Gracias por tu palabra en este tiempo, en esta hora. Israel fue figura y sombra de la iglesia. Y los tiempos de Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel son los que estamos empezando a vivir. Y sabemos que en este último tiempo es tu iglesia la que tiene que ser depurada. Y que tú vas a seguir levantando hombres y mujeres por todo el mundo para sacudir la iglesia, para anunciar que se viene el fin y se vienen los juicios. Y que todo siervo que no sea fiel tendrá su parte con los incrédulos y con los impíos. Y tú estás advirtiendo, estás tocando la puerta de nuestros corazones, queriendo entrar, porque hay una iglesia que no te sirve a ti. Hay una iglesia que se sirve a sí misma y se sirve de ti, de tu nombre. Dios, no son todos, porque siempre hay buenas excepciones, gracias a ti. Pero en las casas de muchos pastores y líderes está el despojo de los pobres.
Las mansiones y los carros y los lujos que se dan son el resultado del despojo de los pobres. ¿Cómo puede estar bien una iglesia así? ¿Cómo no predicar arrepentimiento en esta hora? Te doy gracias, Dios. Aliméntame de tu rollo, aliméntame de tu palabra, Dios. Y toca el corazón de muchos pastores, de muchos líderes que sí son honestos, que sí aman la santidad, que sí aman al pueblo. No como otros, Dios, que están desesperados para poderse reunir otra vez en las iglesias. No porque les importe la gente, sino porque quieren los diezmos y las ofrendas que no pueden recibir ahora. Porque tienen que pagar hipotecas, porque tienen un poco de inversiones y cosas que están metidos. Cosas a las que tú no nos mandaste a hacer. Que son cosas de hombres. Dios, despierta celo en los escogidos, en los llamados, porque no son todos los que se dicen evangélicos, porque no son todos los que dicen que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, sino los que tienen la fe verdadera y genuina. Tú no te dejas llevar por denominaciones, ni por números, ni por fama, ni por nada. Tú quieres hombres que hablen tu palabra y que amen la santidad y que no tengan miedo de perder nada, aún sus propias vidas, por hablar tu palabra. Sabemos que tú nos proteges y que tú proteges a tus siervos, Dios, que pelearán contra nosotros pero no nos van a vencer, que tendremos luchas, que tendremos de todo, persecución, pero no nos van a vencer porque tú estás con nosotros para librarnos, dice tu palabra. Gracias, papito Dios, a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Que venga tu reino, Señor. Que ya venga, apresura todas las cosas para que venga tu reino, para que se haga aquí tu voluntad, porque sabemos que si tú no vienes no hay reino en los cielos todavía presente, literal, sobre la tierra. Gracias, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.